Bendiciones, hermanos. Esto es Querigma Católico Evangélico. Les habla Carlos Salazar. Esta noche les quiero hablar de la Theotokos, un tema que es interesante, que puede ser controversial para algunos, para otros no tanto, pero ha llamado la atención de que básicamente en la disputa entre católicos romanos y ortodoxos y, y protestantes y evangélicos ha habido, digamos, diferencias en cuanto a la posición de la Virgen María. Entonces yo en este live lo que quiero hablarles un poco es de por qué es necesario que los protestantes y los evangélicos no tengamos miedo a llamarle a la Virgen María Theotokos, Madre de Dios. La principal razón por la que esto es así es porque básicamente Theotokos es un título que apunta a la cristología, no a una devoción o una latría hacia la bienaventurada Virgen María. Y digo bienaventurada Virgen María porque ese es el título bíblico que de acuerdo con las escrituras podemos válidamente llamar a la Virgen María. Le podemos decir la bienaventurada Madre de Dios, la bienaventurada Virgen María, la Theotokos, la bendita Theotokos o incluso Santa María, dado que ella era discípula del Señor, fue parte de la iglesia y por lo tanto apartada del mundo, por lo tanto santa. Perfectamente podemos llamarle santa. Mientras hago esta reflexión, contemplo este icono bizantino, donde vemos al Señor Jesucristo y a la bienaventurada Theotokos con Jesús en brazos. Podremos hacer más adelante un video hablando del tema del arte, de las imágenes, de los iconos, etc. Pero el tema que hoy día me compete hablarles es el tema de Theotokos. Entonces, para iniciar este video o esta presentación, me gustaría leerles un artículo que escribió un pastor metodista, wesleyano, que habla justamente del tema de los Theotokos. Este artículo puede invitarnos a reflexionar. Entonces voy a poner aquí compartir pantalla y voy a poner aquí este es el artículo. Bueno, aquí este es una página web que se llama Wesleyan Anglican Blogspot y lo he traducido al español para efectos de este video. Entonces voy a empezar a leer algunas partes de este, no, voy a tratar de no leerlo completo, pero es más o menos para que vayamos como entendiendo de qué se trata este tema de Theotokos. Dice así el artículo, dice, ¿debería referirse a María como la Madre de Dios? Es cierto que no he investigado mucho y en muchos sentidos la mayor parte de esto está fuera de mi cabeza, pero aquí va. Roma y Constantinopla, por supuesto, afirman esta terminología para María. El protestantismo casi universalmente lo niega. La pregunta es ¿por qué? Verá, las doctrinas que rodean la naturaleza y la divinidad de Cristo, tal como se expresan en la Declaración de Calcedonia, son aceptadas como ortodoxas entre los protestantes, así como entre los católicos romanos y los ortodoxos. Sin embargo, los protestantes han rechazado uniformemente el uso del término como objetable e engañoso. Por supuesto, al menos una de las objeciones tiene que ver con las implicaciones de que María es de alguna manera la Madre de Dios en la eternidad. Dios, por supuesto, siempre lo ha sido. Dios no es creado. María no siempre ha sido. María fue creada. Así que María no debe ser llamada Dios. Perdón, no debe ser llamada Madre de Dios. Otra objeción es que al hablar de Madre de Dios podría conducir fácilmente a la adoración de María, como de hecho ha sucedido entre muchos católicos romanos. La cuestión de si tales son verdaderamente enseñanzas de Roma es discutible. En ese sentido, no se puede negar la realidad de la práctica popular. Una vez más, dado a que no he dedicado mucho tiempo a ninguna investigación real, podría estar pasando por alto las objeciones verdaderamente significativas. Me encantaría que otros llenaran los espacios en blanco.
Los protestantes han afirmado que María es la madre de nuestro Señor, pero se han opuesto a llamarla madre de Dios. Sin embargo, cuando uno mira el término en sí mismo, no los abusos ni las implicaciones objetables e innecesarias, encuentro pocas razones para objetar el término en sí. En primer lugar, el título no es una invención nueva. Estaba muy extendida en la Iglesia antigua, mucho antes de la Reforma Protestante. En segundo lugar, Roma no definió el término de tal manera que se ajuste a la Declaración de Calcedonia. Dejan claro que la intención del término es afirmar la plena divinidad de Jesús. El resto de las implicaciones objetables del término en sí mismo lo niegan. Tercero, aunque el concepto, aunque no el término, se encuentra incluso en el protestantismo popular. Un ejemplo de esto es la popular canción navideña Mary. ¿Sabías que? Esta canción se hace la pregunta, María, ¿sabías que cuando besas a tu pequeño bebé besas el rostro de Dios? Cualquier católico romano o cristiano ortodoxo que entienda el concepto rápidamente declararía que la canción expresa exactamente lo que afirma el título Madre de Dios. Finalmente, nosotros los cristianos wesleyanos estamos felices de afirmar el mismo concepto en nuestra propia himnodia. Después de todo, no cantamos con entusiasmo amor asombroso. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Ese Dios que murió por nosotros, a saber, Jesús el Cristo, también confesamos que nació de la Virgen María. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Tengo la intención de comenzar a usar el título o estoy abogando porque otros lo usen? No precisamente, dice el autor de este artículo. Todavía hay demasiadas confusiones y posibles implicaciones no deseadas. Sin embargo, creo que el punto es que esto no es realmente algo por lo que los protestantes deban preocuparse. Esto no debería ser algo que divida a los cristianos protestantes de sus hermanos y hermanas católicos romanos y ortodoxos orientales. Deberíamos permitirle la libertad de usar la terminología cuando nosotros, mientras nos abstenemos de la terminología, sin embargo, afirmamos su significado pretendido a través de nuestra propia doctrina, así como hipnodia y expresiones populares. Y bueno, esa era la opinión de este pastor. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con ese pastor porque él dice que no deberíamos usar el término, ¿no? Porque es un término que se puede prestar a confusiones, pese a que él sí está de acuerdo con lo que el significado del término implica. Entonces, dos cosas que hay que señalar aquí en este video. Primero, el término Theotokos es un término cristológico. Dado que Jesús tiene dos naturalezas, es completamente humano y completamente divino, es la divinidad de Jesús la que es, digamos, engendrada del Padre, pero su humanidad digamos, eh, traída a través de la Madre, es decir, de la Virgen María. Esto propone un problema, porque podríamos decir, bueno, María es perfectamente la Madre de Jesús, por su humanidad, ¿no? El problema de esto es que la humanidad de Jesús y su divinidad en la encarnación son inseparables. Jesús es una sola persona, no son dos personas. Y ese es el problema del nestorianismo. El nestorianismo fue esa doctrina abogada por Nestorio en los primeros siglos del cristianismo, que decía que básicamente a la Virgen María se le tenía que llamar como Cristotokos, Madre de Cristo, porque no podía llamársele Madre de Dios, por cuanto no era madre de su divinidad. Sin embargo, eso es no entender el misterio de la encarnación, porque en la encarnación la humanidad y la divinidad están unidas, no están mezcladas ni fusionadas, pero están unidas en una sola persona, en Jesús el Cristo. Entonces, al nacer Jesús, lo que nace es un hombre perfecto y un Dios perfecto. Por lo tanto, el título de Theotokos aplica en ese sentido. Por eso es importante entender de que el título apunta a quién es Jesucristo. Y para reflexionar más sobre este tema, me gustaría hablarles de este documento que se llama el Catecismo Ortodoxo, que no es ortodoxo, o sea,
no es ortodoxo en el sentido de ortodoxo griego, sino que es ortodoxo porque se apega a la ortodoxia de los, curiosamente, de los bautistas. Así que aquí nadie me puede acusar de romanista, ni de criptopapista, ni nada de eso. Este es un catecismo bautista, de los hermanos bautistas, ¿sí? O sea, lo más antipapal posible. Y resulta que en este catecismo, en la pregunta 34, dice, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? La respuesta dice que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Prestemos atención un poco a la formulación de esta respuesta. Dice, el Hijo de Dios, quien continúa siendo verdadero y eterno Dios, o sea, continúa siendo Dios, no deja de ser Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María. O sea, tomó la naturaleza humana, pero no deja de ser Dios. Entonces, ¿qué es lo que nació de la Virgen María? Es lo que los griegos llamaban el theantropos, el Dios hombre, el Dios humanado. Y esto es interesante porque aquí dice que ¿por qué es necesario de que sea Dios y hombre a la vez? Esto está en este mismo catecismo, en la pregunta, déjame buscarlo, está en la pregunta, aquí está, en la pregunta 15. ¿Qué clase de mediador y libertador debemos buscar? La respuesta dice, ciertamente uno que sea verdadero hombre, perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas. Es decir, uno que también sea verdadero Dios. La pregunta 16 del catecismo dice, ¿por qué es necesario que sea verdadero hombre, perfectamente justo también? Porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado, pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por los otros. ¿Por qué? Esta es la pregunta 17. Dice, ¿por qué Él debe ser también verdadero Dios? Para que por poder de su deidad pueda soportar en su carne, nuevamente, deidad, carne, o sea, ahí están las dos naturalezas unidas, el peso de la ira de Dios y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que pedimos. Pregunta 18 dice, ¿quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué es importante recalcar las dos naturalezas del Señor Jesús? Básicamente porque su humanidad opera como un representante de nuestra raza, de nuestra naturaleza ante Dios. Pero su divinidad es lo que garantiza su santidad y su poder, de manera que su muerte en la cruz nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte. Porque solamente el Cordero sin mancha, perfecto, santo y sin pecado puede ser presentado como ofrenda ante el templo del Señor. Y en ese altar único y verdadero que es la cruz, fue que el Cristo murió por nuestros pecados, redimiéndonos a nosotros, siendo el segundo Adán, dado que por el primer Adán habíamos caído en muerte espiritual por haber, digamos, sido condenados en nuestros delitos y pecados. Entonces, por eso es importante.
por último, también me gustaría leerles, porque hay una declaración cristológica de una organización que se llama Ligonier, que es una organización presbiteriana fundada por R.C. Sproul. O sea, esto es lo más evangélico que te puedes ir en el mundo presbiteriano. Es casi, R.C. Sproul era de estos presbiterianos que eran casi bautistas. O sea, le faltaba nomás que afirmar el bautismo de creyente y llegar a ser bautista. Entonces, si nos vamos a compartir pantalla, vámonos a la declaración de Ligonier sobre Cristología. Aquí dice en el artículo 8, afirmamos que el Jesucristo histórico, por el poder del Espíritu Santo, fue concebido milagrosamente y nació de la Virgen María. Afirmamos con el credo de Calcedonia que a ella se le llama correctamente Madre de Dios, Theotokos, en el sentido de que el niño que ella dio a luz es el Hijo encarnado de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Negamos que Jesucristo recibiera su naturaleza divina de María o que su impecabilidad derivara de ella. Entonces, esto es lo que afirma esa declaración cristológica de Ligonier Ministries, que es una organización presbiteriana, o sea, es muy protestante. Entonces, es importante porque hoy día, o sea, eso es lo que quiero yo reflexionar un poco, porque hoy día existe esa animadversión de parte de muchos evangélicos a la figura de la Virgen María, a la figura de, o sea, al título de Theotokos, al concepto de Madre de Dios, cuando el concepto de Madre de Dios es un concepto ortodoxo, es un concepto cristológico, apunta a la realidad del Cristo encarnado, del Dios humanado. Entonces no nos dejemos confundir, hermanos. Muchos pastores lamentablemente han caído en el nestorianismo sin darse cuenta. El nestorianismo fue condenado por los primeros concilios como una herejía. Entonces, mucha gente cae en la herejía sin darse cuenta. Es lamentable, es lamentable. Me acuerdo que uno de los comentarios más lindos que escribió Martín Lutero es el comentario al Magnificat. Y en ese comentario, precisamente se utiliza el término Madre de Dios. Lutero llamaba Madre de Dios a la Virgen María. Y no es porque Lutero haya sido, no, es que era católico, que es su época. No es así. O sea, puede ser, es parte de su contexto en algún modo. Sin embargo, más importante que eso es el hecho de que ese título es cristológico y apunta a... Entonces, eso es lo que yo quería hablarles. La Virgen María, la Madre de Dios, la bienaventurada me llamarán todas las generaciones, lo que dice la Escritura. Nosotros los evangélicos no deberíamos tener miedo a este tipo de terminologías, a este tipo de conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este es justamente una de las cosas en las cuales los católicos romanos nos atacan, hermanos. Los católicos romanos nos atacan diciendo que negamos que María sea la Madre de Dios, y con justa razón pueden tratarnos de herejes si negamos esto. Con justa razón lo pueden hacer. No nos volvamos herejes, seamos ortodoxos. Los evangélicos somos ortodoxos, somos católicos también. Pertenecemos a la Iglesia Universal. Hermanos, este es un término importante. No es baladí que la Virgen María le digamos Theotokos. Entonces, eso, hermanos. Cualquier evangélico despistado puede ser convencido por un católico romano si no tiene esto claro.
¿Qué significa? Que uno va a venerar exageradamente y con la hiperdulia a la Virgen María, que le va a prender velas, etcétera, o pedir su intercesión. La verdad es que no. No es necesario que una cosa sea consecuencia de la otra. Es un non sequitur. Nosotros los evangélicos afirmamos que solamente existe un solo mediador entre hombres, que es Jesucristo, hombre. Sí, hay distintas posturas. Pueden haber, y de hecho yo estoy abierto a que exista la intercesión general de los santos que están en el cielo por su iglesia. Incluso la mismísima Madre de Dios puede estar ahí intercediendo por nosotros. Sin embargo, es importante saber que en la Escritura no hay nada que justifique que nosotros pidamos mediación o intercesión, o como quieran llamarle, a alguien más que no sea nuestro Señor Jesucristo. De verdad. Así que, pero eso sería ya un tema para otro video. Solamente quiero dejarles con esta reflexión. Lamento si no se entendió, si fue desordenado. Eh, Espero que pueda, digamos, mejorar en el futuro la calidad de estos videos. Pero sí les quería compartir este artículo, esta opinión, mi opinión propia, la interpretación que yo saco del catecismo de Hércules Collins, y así sucesivamente. Acordémonos que el credo de Nicea dice que se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María, y se hizo hombre. Entonces, seamos ortodoxos, hermanos, seamos ortodoxos. Eso, les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.